¿Cómo se hace una reunión? ¿Cómo se hace una escuela de agradecimiento? No es tan complicado, pero sí que hay que seguir algunos pasos. En realidad seguimos un esquema antiquísimo que yo creo que quien lo hizo de verdad, de una forma sabia e inteligente, fue San Ignacio de Loyola, el que puso en marcha ese mecanismo extraordinario que se llamaron los ejercicios espirituales y la dirección espiritual. Una escuela de agradecimiento es una escuela. Lo único que pasa es que en vez de aprender inglés o aprender otro idioma o aprender matemáticas, aprendes a agradecer. Y una escuela se basa esencialmente en lo que San Ignacio denominó la dirección espiritual. Es decir, si tú eso lo aplicas al espíritu, el método es el mismo que si lo aplicas a aprender cualquier otra cosa o incluso si lo aplicas a los negocios. Un objetivo y una revisión de ese objetivo. Ese es el método. ¿Cuál es el objetivo? Cada semana tienes un objetivo. Es decir, cada semana en la escuela de agradecimiento te van a dar un tema, como dije antes, un tema de formación, que lleva dentro la espiritualidad. La formación y la espiritualidad van siempre unidas. Podíamos haber hecho unas catequesis netamente de espiritualidad y unas catequesis de formación. Hemos unido espiritualidad con formación y es verdad que hay temas donde la formación dogmática o moral es más importante y hay temas que son más claramente de espiritualidad. A lo largo del tiempo vas a ir profundizando a la par en espiritualidad, es decir, en agradecimiento, en motivaciones, en cómo amar al Señor, en cómo amar al prójimo y también en formación dogmática, bíblica, moral. Vas a ir convirtiéndote en alguien que tiene esos argumentos y esa formación para defender a la Iglesia y para evangelizar. Cada semana, por lo tanto, un tema de formación. Pero la clave está en la dirección espiritual. Es decir, cada semana no solamente hay un tema de formación, sino un propósito. Y esto es pero que muy, y nunca insistiré suficiente en cuánto es muy importante. El propósito, la tarea para casa. En un grupo de oración, por ejemplo, lo que se hace en el grupo. Vas allí, rezas. Te vas a tu casa, no digo que después eso no tenga influencia en tu vida, pero tú has ido a ese grupo a rezar, lo que sea, adoración del Santísimo, el Santo Rosario, y lo que has hecho en ese grupo, lo has hecho en ese grupo, sales y después llevas tu vida. Aquí no. En una escuela, tú vas a recibir un material, pero después tienes que estudiar en casa. Esa lección tienes que estudiarla en casa. En este caso, esa lección tienes que practicarla, que esa es nuestra forma de estudiar. Practicarla en tu casa. Ponerla en práctica en tu casa. Has aprendido, por ejemplo, que tú no eres Dios. Gran lección. Bueno, pues ahora lo practicas en tu casa. No te comportes como un Dios en tu casa o en tu trabajo. Has aprendido a perdonar. Importantísimo que es el perdón. Bueno, pues ahora lo practicas en tu casa. Has aprendido que tienes que ser la voz de los que no tienen voz. Bueno, pues ahora lo practicas en tu casa. Es decir, tema de formación, propósito y testimonios. El alumno va, el profesor le explica la lección, le manda tarea para casa y la próxima vez que se ven, el profesor le pide la lección. A ver, la tarea que te mandé, ¿qué has hecho? Solamente así se sigue progresando. Si te mandan la tarea y no la haces, o si la haces y no te la piden, aquí de lo que se trata, por lo tanto, es de que te van a mandar una tarea, la vas a tener que hacer en tu casa y luego te van a pedir la lección. Es la única manera de progresar de verdad, en lo que sea, en inglés, en matemáticas o en el agradecimiento. Cualquier empresa hace lo mismo, tenemos unos objetivos y después evaluamos los objetivos. ¿Los hemos alcanzado? No, ¿por qué? Sí, pues vamos a ponernos unos nuevos objetivos. Si eso se aplica para vender automóviles, que tiene que aplicar aún con mayor empeño para ser santos, para mejorar, para salir de nuestro egoísmo, es decir, para ser agradecidos. Lección,
Tarea para casa, propósito y análisis de ese propósito, los testimonios. Con una cosa que hay que tener en cuenta porque es muy importante, los testimonios que se cuentan son únicamente testimonios positivos. Y dirá, bueno, pero ¿cómo voy a contar testimonios positivos? Eso es como presumir. Pues pregúntaselo a la Virgen, porque ella cuando llegó a su prima Isabel no ocultó lo que tenía en su vientre. Cuando Isabel la saluda, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? La Virgen no le dice a Isabel, Santa Isabel, quita por Dios, esto no tiene importancia. Al contrario, dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. El Señor ha hecho en mí maravillas. Es decir, esto es una maravilla, pero lo ha hecho el Señor. Cuando yo doy un testimonio positivo, no estoy diciendo que soy yo el autor, estoy diciendo que Dios es el autor. Es el Señor el que hace las maravillas. Y ese testimonio que yo doy, ese testimonio es un acto de amor que hago. Porque el otro, cuando escucha mi testimonio positivo, por lo pronto experimenta que no todo el mundo es malo. Y segundo, experimenta que alguien ha hecho un esfuerzo, que si él lo ha conseguido, también él puede conseguirlo. Si el otro lo ha logrado, también yo puedo conseguirlo. Además, descubres cosas que no se te habían pasado por la cabeza y que por lo tanto ves nuevas formas de amar que ni siquiera se te habían ocurrido. Es decir, tienes un ejemplo a seguir y un ejemplo próximo de alguien como tú. Y tú te conviertes del mismo modo en un ejemplo, en un referente, en un estímulo bueno para el otro. Repito, no faltas a la humildad, es Dios el que ha hecho obras grandes en ti. ¿Por qué no contar los testimonios negativos, que seguramente todos tenemos más que positivos? Pues por un sencillo motivo. Porque en la Iglesia hemos aprendido que las cosas negativas solo se cuentan al confesor, que tiene el secreto de confesión. Mientras que si tú las cuentas en un grupo, primero estás dando un mal ejemplo, incitando al otro a que haga el mal. Si éste ha hecho el mal, yo también. Y sobre todo después el otro puede contar cosas de ti. Mientras que si solo has contado las cosas positivas, las cosas que Dios ha hecho en ti, porque las cosas negativas no las ha hecho Dios en ti, sino que las has hecho tú solito, si solo cuentas las cosas positivas, nunca nadie podrá contar nada malo de ti. Por lo tanto, tarea para casa y examen del propósito cumplido. Así de sencillo. Semana a semana se va acumulando, semana a semana vas creciendo, semana a semana vas cambiando. El viejo método de la dirección espiritual demuestra su eficacia. Y poco a poco te vas convirtiendo en otra persona, en una persona no tan egoísta, en una persona no tan colérica, en una persona no tan envidiosa, en una persona no tan rencorosa, en una persona más amable, que ve las cosas positivas de la vida, en una persona más agradecida, en una persona con la cual cada día más da gusto vivir.